Muy bien, hermanos, la lección número 3 y espero que vayan cada día leyendo el pequeño librito de Judas y también viendo los apuntes que tenemos aquí en nuestro libro de texto. Yo quiero leer algo porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a ver que nosotros vivimos en un mundo que va de mal en peor, un mundo que va en decadencia. Ah, la verdad es que llega un momento muy luego cuando en el versículo 3 el señor Judas, el hermano Judas, va a decir, bueno, yo iba en cierta dirección con esta epístola, pero tuve que cambiar de rumbo. Ahora, tengan su Biblia abierta a Judas, pero también, hermanos, vean 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que ustedes vean versículo 1 de 2 Timoteo 3. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es interesante que ya en el tiempo de Pablo y los otros, los tiempos peligrosos llegaron porque hubo tanta persecución. Gracias a Dios, hasta el momento, nosotros en la mayoría de los Estados Unidos, de México y también de Centroamérica, América del Sur, no tenemos que aguantar tanta persecución, pero sigamos aquí donde les pedí que vieran 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que vean el versículo 12. Entiendan esto. Es algo de nuestro futuro. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, cuando la gente nos maltrata, cuando hablan mal de nosotros, etcétera, etcétera, aún las familias a veces de nosotros, no debe sorprendernos eso, porque ellos hicieron eso con Cristo y nosotros no somos mejores que nuestro Maestro, pero debemos pedirle al Señor gracia para poder responder correctamente ante eso y tener un testimonio que honra a Cristo. Y hermanos, evitar, si es posible, ahuyentar a las personas que nos quieren perseguir. Hay que buscar la manera de amar. Por eso, en parte, dice Judas, bueno, mi deseo es que se multiplique no solo la misericordia de Dios en sus vidas, no solo la paz, pero también el amor. Hermanos, una idea me vino a la mente en este momento. Queremos aprovecharnos o apropiarnos la misericordia de Dios, pero a veces los creyentes no queremos tener misericordia en cuanto a los demás. Es un problema. Pero también, hermanos, queremos gozarnos de la paz, pero no buscamos la paz para otros. Y amor, solo me amo a mí y mi familia. Nosotros cuatro y no más. No. Nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón y debemos amar al vecino, al prójimo, igual como a nosotros amamos a nosotros. Que se multiplique. Pero, hermanos, según Pablo, cuando escribió a Timoteo, dijo cosas muy importantes. Y la razón por qué necesitamos que se multiplique en nosotros la misericordia, la paz y el amor es para poder enfrentarnos a las cosas que vienen por delante. Sigamos leyendo aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Quiero que vean versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es increíble. Hay personas que nos quieren engañar. Pero hermanos, pobrecito el individuo que se engaña. Nosotros debemos buscar evitar engañarnos. Satanás puede aparecer como ángel de luz.
¿Para qué? Para engañarnos. Uno viene y dice, ay, yo amo también a Cristo, pero sus hechos y sus palabras nieguen ese hecho. Ahora, aquí dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Él dice a Timoteo, hay que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Los que están escuchando a mi voz, yo sé que, y gracias por escucharme, es porque no quiero engañarles, quiero hablarles de la palabra de Dios, no quiero hablarles de cuentos y tradiciones, quiero hablarles usando la misma Biblia, pero yo sé que tienen pastor o pastores que les predican y enseñan fielmente la palabra de la verdad. Noten lo que dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, lamentablemente tengo que admitir que muchos de ustedes quizás no fueron enseñados la Biblia desde la niñez, desde pequeños. Yo tuve el privilegio de criarme en un hogar. Mi papá y mi mamá no fueron religiosos en ese sentido, pero sí ellos habían aceptado a Cristo y ellos nos llevaron a la iglesia donde se predicaba y enseñaba fundamentalmente la palabra de Dios. Y él dice a Timoteo, tú desde la niñez de Timoteo has aprendido las sagradas escrituras. Hermanos, noten el propósito. Pablo da un propósito. ¿Por qué los niños deben recibir la enseñanza? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Los cuentos de los hombres, las tradiciones, las ideas fabricadas de los individuos, no importa quién sea el fulano, el doctor Mengano, etcétera. No, la verdad es que es la palabra de Dios que nos puede hacer sabios para la salvación. ¿Y bien quién está esa salvación? Por la fe, dice Pablo en el versículo 15, que es en Cristo Jesús. Dice versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es lo inspirado. Es la palabra exhalado e hablada por Dios. La palabra de Dios dada a los hombres. Y dice que es inspirada, es palabra de Dios y es útil, útil la Biblia. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Son cuatro cosas importantes. Primero, para enseñar. Hermanos, necesitamos permitir al Señor enseñarnos por medio del Espíritu Santo, que nos puede enseñar y dar entendimiento en cuanto a la Escritura. Y el Señor ha optado por usar a individuos santos, individuos que conocen al Señor, que son fieles a la enseñanza bíblica para que nosotros aprendamos de ellos. Pero fíjense que la segunda palabra, no solo enseñar la verdad, pero para señalar el error. Cuando yo tengo el privilegio de enseñar algo, como en este momento el librito de Judas, yo quiero enseñar la verdad, pero hermanos, necesariamente yo tengo que tocar el punto de las cosas no bíblicas, pero no solo para enseñar y para redarguir, pero para corregir. Si una persona tiene la idea de que debe ir a confesar a un sacerdote y agradezco a Dios por el individuo,
Pero hermanos, cuando la Biblia dice que hay un mediador único, Jesucristo, entonces tenemos que señalar la verdad, pero tenemos que señalar el error, pero también buscamos corregir. Uno puede confesar a otro hombre, pero ¿qué vale? No vale nada. No hay perdón por nuestros pecados, ni otro hombre pecador no nos puede perdonar o decir que somos justos. Pero luego, ¿qué? Hermanos, sigue no solo para enseñar, redarguir y corregir, pero para instruir en justicia. Comenzamos enseñando la verdad. Mencionamos el error cuando haya. Mencionamos que debe corregirse ese error doctrinal o de práctica, pero luego debemos seguir recibiendo la enseñanza para quedarnos bien en cuanto a vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces dice que la escritura sirve a esos cuatro propósitos. ¿Cuáles son? La enseñanza de la verdad, mencionar el error, corregir el error y seguir enseñando lo correcto para que vayamos creciendo en el Señor. ¿Con cuál fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y la palabra aquí perfecto quiere decir maduro, que vaya creciendo y madurándose enteramente, bueno, maduro en cuanto a su espiritualidad, pero enteramente que preparado ese individuo, nosotros, ¿para qué? Para toda buena obra. Perdón un momentito. Perdón, hermanos. Ahora, volvamos a nuestro librito a Judas y sigamos adelante aquí, hermanos. Espero que pueden tener delante los apuntes de nuestro libro de texto. Ahora, el aumento de la maldad que se va a mencionar, ya lo mencionamos viendo la escritura de Pablo a Timoteo, cómo iba a ir de mal en peor. Hermanos, necesitamos nosotros estudiar la escritura, aplicar la escritura a nuestra vida para que podamos combatir, y no estoy hablando de levantar armas así, estoy hablando de usar la espada de la palabra del Señor y el armamento que el Señor nos ha provisto para defendernos y a otros de esa maldad que va aumentándose cada día en nuestro mundo. Ahora leamos otra vez versículo 1 y 2. Quiero que vean conmigo. Vamos a leer y luego llegamos al versículo 3. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, a los que somos llamados del Señor o por el Señor para acercarnos y ser salvos y santificados, puestos aparte para el Señor, aparte del pecado hacia el Señor, guardados en Jesucristo. La seguridad nuestra, una vez que aceptamos a Cristo, estamos bien guardados, bien protegidos, bien seguros. No nos salvamos por dejar de pecar. Nos salvamos por arrepentirnos o reconocer nuestro pecado y nuestra condición de ser pecadores y la imposibilidad de ser salvos. Y si no ganamos la salvación por dejar de pecar, ¿cómo vamos a perderla entonces? ¿Por qué fallamos después de ser salvos? Ay, gracias, hermano Gray, me dio una licencia para... No, señor. La gracia de Dios no nos da una licencia vivir como nos dé la gana, sino vivir como Cristo quiere que vivamos. Si usted puede vivir
en el pecado y no sentirse mal y convicto, yo dudo de la salvación suya. Ujú. Bueno, dice el versículo 2, misericordia, paz y amor, estas tres cosas que sean multiplicados en nosotros para que nuestra vida complazca a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3, leamos con mucho cuidado este versículo. Comienza Judas diciendo, amados, el amor. Nosotros debemos amar a Dios, ¿verdad? Debemos amar a nosotros mismos y luego amar a otros como nos amamos a nosotros. Amados, por la gran solicitud, el deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, y voy a parar ahí por un momentito. Judas, como la mayoría de nosotros, hubiera preferido escribir en cuanto a la salvación de nosotros. Déjenme decir esto, hermanos. La salvación que tenemos y gozamos nosotros es una cosa común, pero no digo común en el sentido de que no vale mucho. Solo tenemos que pensar en el precio que se pagó por Cristo, Dios, el cielo, para que nosotros seamos salvos. Y sabemos, hermanos, que no hay dinero en el mundo que podría comprar esa salvación, porque es por gracia, sin nuestras obras, sin que haya en nosotros mérito. Así que cuando decimos y cuando dijo Judas que él iba a escribir en cuanto a la salvación, como lo que él quiere decir es esto. Él como medio hermano de Jesús se salvó de la misma manera que nosotros nos hemos salvado. Él no tuvo ventaja por ser medio hermano de Jesucristo. Él no tuvo ventaja por ser hermano de Jacobo. Él no dice yo, porque el Espíritu Santo me ha movido a escribir la palabra inspirada de Dios, yo tengo ventaja. No. Sí, bendición, pero hermanos, nosotros todos, los ricos, los pobres, los flacos, los robustos, los feos, los guapos, los educados, los que no tienen educación formal. Todo el mundo. El rey tiene ventaja. No, el rey, igual que su siervo, somos salvos todos por la misma manera. Perdón. Voy a abrir aquí a ver si me suelta un poquito la garganta. Hermanos, déjenme decir esto. Es la voluntad de Dios que todos nosotros demos testimonio de nuestra salvación. Hermano Green, yo no soy educado en cuanto a dar mi testimonio. Aquí está la cosa. ¿Qué es lo que hizo Cristo en su vida? Bueno, llegué a saber que era pecador, condenado al infierno. Ajá. ¿Y qué pasó? Por la escritura entendí que yo podía salvarme por creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado y que resucitó, y yo le acepté a Cristo como Salvador personal. Usted puede dar ese testimonio. Hermanos, todo individuo creyente tiene un testimonio maravilloso. Maravilloso porque Dios se fijó en esa persona. Dios envió a su hijo a morir por ese individuo. Ay, hermano Green, yo entiendo que el Señor, no. Por cuantos
invocan el nombre del Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, Él lo dice, si uno es rico, si uno deja de ser pecador, si uno aquí, si uno allá, no. La cosa es que la salvación es común para todos. El rey tiene que arrepentirse y recibir a Cristo igual que la persona más humilde de su reino. El político que tiene poder político necesita arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús únicamente, igual que los que son los gobernados. Hermanos, por eso es salvación común. Pero no es común, como decimos, esa es una comida común. Bueno, común porque todo el mundo lo puede tomar. Pupusas son comunes en El Salvador, hermanos, pero qué ricos. Echamos de menos las pupusas. Pero hermanos, la salvación de nosotros no es común en el sentido de ser cosa barata. Costó al Señor su Hijo. Costó al cielo la gloria del cielo. Costó la vida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero gracias a Dios está a la disposición de todo el mundo, no importa su rango. Bueno, con eso en mente, usted puede decir a otro pecador lo que Dios hizo en su vida y cómo es que usted llegó a tener a Cristo en su corazón como Salvador personal. Todo el mundo creyente tiene testimonio y usted puede compartir ese testimonio. No hacen falta palabras grandes, elocuentes. Lo que hace falta es un corazón dispuesto a compartir con otro pecador lo que Cristo hizo en su vida. Hermanos, la iglesia necesita personas que tienen deseo de ganar almas, de compartir el Evangelio. Que Dios dé muchos testigos fieles y que dé mucho fruto, que dé muchas conversiones. Ahora sigamos leyendo aquí en el versículo 3, dice, el, Judas dijo, yo iba por allá, yo iba a hablar de la salvación, porque es una cosa tremenda. Pero dice luego, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas dice, yo hubiera querido escribir el libro de Judas sencillamente para hablar de la grandeza del Señor y de la salvación, de las bendiciones múltiples que hay en cuanto a ser salvo, pero no pude. Tuve que escribir para exhortarles a ustedes, para que para que entiendan que hay que contender por, y ardientemente, dice él, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Voy a aprovechar los próximos minutos, hermanos, para hablar de lo que dice Judas aquí en el versículo 3. Mírenlo ustedes en su Biblia. Hermanos, ya les he explicado porque él dice que quería escribirse acerca de la salvación, pero también dice que le fue necesario, en vez de eso, escribir, porque el Señor Espíritu Santo le movió, obró en su corazón para que él escribiera mejor una exhortación. Si yo les quiero enseñar el libro de Judas, si solo hablo de los primeras o las primeras palabras de este librito, quizás falla o quizás pierdo yo el propósito de este librito, porque hermanos,
es una exhortación que Dios dio por medio de su siervo Judas para los hermanos a quienes escribe, los hermanos llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, esos hermanos. Entonces él dice, esta es una exhortación. Recuerden lo que dice o dijo Pablo a Timoteo, que los 4 propósitos, la enseñanza, redarguir, corregir y seguir enseñando. En otras palabras, aquí Judas va a dar la verdad, enseñar la verdad, pero él va también a redarguir, él va a tocar, él va a señalar cuáles son los problemas de estas épocas o de estos tiempos en que él vivía y los otros. Entonces él dice, vamos a redarguir, vamos a corregir y vamos a instruir, vamos a buscar dar lugar a las 3 o las 4 cosas, propósitos que tiene la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este libro es una exhortación para ellos, pero también para nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Porque, hermanos, hay una guerra. Debe haber una contienda entre nosotros, la verdad y lo falso. No estamos hablando de levantar almas ir a matar a los que no aceptan al Señor. Claro, hay religiones que su propósito mayor es matar a los que no están de acuerdo, los que no aceptan su enseñanza. Y ha habido y hay todavía en el mundo en que nosotros vivimos mártires, personas por su fe en Cristo Jesús que han muerto y que mueren porque no quieren renunciar o rechazar o negar al Señor Jesucristo y la verdad bíblica. Entonces, el creyente debemos nosotros contender ardientemente. Hermanos, Dios me perdone. Y ustedes también, por favor. Pero aquí, hermanos, fulano enseña tal cosa, no hay gran cosa. Hermanos, si descarta, si niega, si toma el lugar de la escritura, es una cosa, nosotros debemos entender, saber la verdad, debemos defender la verdad, debemos buscar la manera de ayudar a otros a comprender la verdad, etc. Entonces Judas dice, hermanos, la exhortación mía es que viendo lo que está pasando, nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Y que aquí cuando él habla de la fe, no está hablando de solo creer. Claro, él está hablando de creer, pero cuando él dice la fe, él está hablando de la composición de todas las verdades bíblicas que forman nuestra doctrina y nuestro fundamento. Y estas doctrinas, estas verdades forman nuestra fe. Podríamos comenzar a decir muchas cosas. Podríamos decir, por ejemplo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay gente que no cree eso. Pero debemos nosotros estudiar para poder dar una respuesta a las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Hay personas que dicen que solo es un libro de cuento o de cuentas, en el sentido de, estas son cosas bonitas, pero
no tengo por qué fijarme. Casi como que la escritura es cuento de hadas. Hermanos, nosotros debemos reconocer lo que es la composición de la fe. Nosotros, la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nuestra fe se produce por la escritura. Nuestra fe se basa en la escritura. Entonces nosotros debemos comprender, y es interesante lo que Judas dice, es una fe o la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se puede decir, hermanos, que en ese primer siglo las doctrinas, las verdades que componen el fundamento de nuestra fe cristiana bíblica ya se habían dado a la iglesia y a los hermanos. Noten que dice fe que ha sido una vez dada a los santos. Para el final de Apocalipsis, capítulo 22, podemos decir que cuando Juan escribió estas palabras inspiradas, ahí es donde terminó el canón de la escritura. Usted dice, ¿qué quiere decir canón? Es el texto completo, total de la escritura. Allí no hay lugar para libro de Mormón. Allí no hay lugar eh, para que el Papa diga que tal y tal y tal. No hay lugar para que José Smith dé sus ideas o Carlos Russell de los Testigos de Jehová. No, ellos escribieron en 1844 o 1914 o 1919. Hermanos, esta escritura, que es la base de nuestra fe, fue dada una vez para siempre. No hay que restar ni hay que añadir. Ahora, ¿a quién se dio? A los santos. Entonces debemos buscar a nuestros, no, hermanos, todos los creyentes somos declarados santos. Cuando en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, no está hablando de un individuo que se destacó en cierta religión. Todo el mundo, usted y yo, por la gracia de Dios, que hemos recibido a Cristo Jesús, somos los santos. Y estas palabras, la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Dios dio esta palabra a hombres santos. ¿Que no fueron pecadores? Claro que sí, pecadores, pero perdonados. Ahora, es importante, hermanos, porque habrá personas en su mundo que pueden venir con adiciones a la palabra de Dios, con nuevas versiones de la Biblia, como la versión nueva del mundo, o quizás otras versiones del texto bíblico. Debemos comprender que en la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, tenemos palabra de Dios, y esa Biblia es digna de nuestra confianza y nuestra práctica. Así que en este versículo 3, Judas dice, yo quise hablarles de la salvación tan grande de nosotros, pero mejor tengo que exhortarles porque hay problemas, hay ataques, hay cosas que no están bien y tenemos que primero enseñar, corregir, redarguir, corregir y seguir enseñando. El Señor les bendiga
y hasta la próxima lección.